Es un placer saludarles una vez más, mis queridos amigos y hermanos que han estado viendo o han estado siguiendo esta serie tan importante. Hoy pues vamos a abordar la quinta y última parte de esta serie que es muy importante. La vamos a titular La iglesia que Dios aprueba. ¿Cuál iglesia Dios aprueba o cuál iglesia aprobará en el tiempo del fin? Así que les invitamos y les exhortamos que si usted está viendo este tema por primera vez, les exhorto por favor, si son tan amables, de que pongan este tema en pausa y tienen que ver primero la parte número 1, la parte número 2, la parte número 3 y la parte número 4 para que puedan entender correctamente esta última parte que es la número 5. Hemos estado hablando de quién es la iglesia, hemos estado hablando de cuál es la iglesia que Dios ve como tal o que Dios va a aprobar en el tiempo del fin. Hemos estado hablando de cuál es la misión que Dios le dio a la iglesia verdadera para el tiempo del fin. Y hemos estado hablando también y abordando de muchas cosas que están haciendo los líderes o los dirigentes de esta iglesia que dice ser el pueblo de Dios. Muchos de ellos se están levantando en contra de este mensaje angelical de Apocalipsis 14. Muchos de ellos están desfraternizando, están borrando, están marginando, silenciando o rechazando a aquellos hombres y mujeres que se están levantando en sus iglesias para predicar este mensaje. Muchos de estos ministros tristemente han rechazado ya este mensaje angelical. Muchos de estos pastores tristemente son solo asalariados y no tienen nada que ver o no quieren saber de estas grandes verdades para el tiempo del fin. Muchos miembros de iglesia se han visto acorralados, se han visto amedrentados y tal vez tienen miedo de tomar decisiones para el Señor, pero hemos estado estudiando y sobre todo en el tema anterior, el tema número 4 de esta serie, pudimos ver a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía que el Señor está haciendo un llamado directamente del cielo a salir de todas esas iglesias que han rechazado estas grandes verdades para el tiempo del fin, a no seguir formando parte de estas congregaciones que tristemente han rechazado la verdad del mensaje de los tres ángeles. Voy a empezar en esta hora a abordar una parte que no hemos abordado en los temas anteriores, pero es una parte muy importante y espero que ustedes estén atentos allí en sus hogares o donde quiera que estén viendo este video. Pero quiero entrar a este tema citando una vez más la cita del Conflicto de los Siglos, página 441. Dice así: el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Y este es el último mensaje que hemos estado presentando a través de esta serie tan importante, y por eso estamos haciendo un llamado a cada una de las personas que nos están escuchando a través de estos mensajes, a que puedan ser personas sinceras, que verdaderamente tomen su posición a favor de la verdad, a favor de lo que dice el Señor en su palabra. Y este tema tal vez lo hemos titulado El mensaje del tercer ángel y la iglesia adventista. Hacemos una pregunta: ¿cuál es la posición de la iglesia adventista hoy hacia el mensaje del tercer ángel? Vamos a citar algunas fuentes adventistas. Tenemos muchas, pero no las podemos citar todas por el factor tiempo, obviamente, pero vamos a citar algunas de ellas, unas más conocidas que otras. Y
a través de la literatura adventista, nos vamos a dar cuenta cuál es la posición hoy o la posición actual de la iglesia adventista del séptimo día hacia el mensaje de los tres ángeles. Vamos a empezar con la primera publicación, que es la edición de junio de 1999, hace un par de años atrás, de la revista Signs of the Times, o sea, Señal de los Tiempos, edición en inglés, por supuesto, y el título de portada, oigan bien el título de portada de esa edición que salió en junio de 1999, literatura adventista, Signs of the Times, decía el título de portada más bien como una pregunta: ¿quién es el anticristo? Fíjese qué pregunta tan importante. Y vamos a ver algunas porciones de ese artículo que apareció en esa edición de esa revista adventista publicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en ese entonces. Sí, dice así: cualquiera que se coloque a sí mismo en contra de Cristo puede ser considerado un anticristo. Y ese nombre es dado particularmente y apropiadamente a los falsos cristianos que hacen eso. O sea, esta revista adventista está diciendo que el anticristo representa o puede representar a los falsos cristianos. Termina la declaración diciendo: los cristianos en el tiempo del fin que abandonan su fe y se unen a la apostasía del anticristo, se convertirán ellos mismos en anticristos. Ustedes y yo, dice este autor, que dicho sea de paso es Marvin Moore, ustedes y yo podemos ser anticristos. Repito, Signs of the Times, Señal de los Tiempos, edición de junio de 1999, las páginas 9 y 10. Bien, qué interesante. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía, si va de acuerdo a esta declaración de Signs of the Times. Y déjeme decirle, mis queridos amigos y hermanos, que cuando un artículo sale en cualquiera de las revistas adventistas, sea Signs of the Times, sea Adventist Review, o sea la revista Ministry, o en fin, y todas estas revistas que son publicadas por la Iglesia Adventista Mundial, cuando sale un artículo en una de esas revistas, esa es la posición oficial de la Iglesia Adventista. No crean que es la posición oficial de una sola persona o del autor que está publicando el artículo. No, 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 no. Nada sale en las revistas adventistas sin antes ser aprobado por la Iglesia Mundial. Noten lo que dice la sierva del Señor, porque este autor dice que el anticristo son los falsos cristianos. Pero vamos a ver qué dice el espíritu de profecía en el comentario bíblico adventista, Elena G. de White, el tomo 7, la página 922. Dice así: antes de que los hermanos pudieran esperar la venida de Cristo, debía manifestarse el hombre de pecado. ¿Quién? El hombre de pecado. Fíjense bien, mis queridos hermanos, que la Biblia habla del anticristo, no habla de los anticristos. Así que está hablando del hombre de pecado y hacer su obra de ensalzamiento y blasfemia. O sea que el hombre de pecado se iba a manifestar antes de que Cristo viniera para hacer su obra de ensalzamiento y blasfemia. Sigue diciendo la declaración: ese gran suceso debía ser precedido por una apostasía. Se revelaría una forma de anticristo, ¿escuchan? Y debía actuar la levadura de apostasía con el poder creciente hasta el fin del tiempo. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. ¿Cuántos? Uno. Dice que hay uno señalado en la profecía bíblica como el hombre de pecado. Es el representante de Satanás, aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino. Aparece este hombre de pecado, vuelve y lo repite, y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo día. ¿De quién está hablando allí, mis queridos hermanos? Del papado, por supuesto.
Noten cómo sigue diciendo la declaración. Profesando infalibilidad, exige el derecho de cambiar la ley de Dios para adoptarla según sus propios fines. Al hacerlo, se exalta por encima de Dios y deja que el mundo deduzca que Dios es falible. Si fuera cierto que Dios hizo una forma de gobierno que necesita ser cambiado, esto demostraría sin duda su falibilidad. Ahí podemos darnos cuenta que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el papado es también conocido en profecía bíblica y en esta cita del Espíritu de Profecía como el anticristo. ¿Por qué no lo dijo eso Marvin Moore en la revista Signs of the Times? Vamos a leer otra declaración que se encuentra en otro libro del Espíritu de Profecía, Testimonios para los Ministros, la página 37, el año 1893, y también se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la página 117. Noten cómo dice esta declaración. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado. ¿A quién? Al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Así que la Espíritu de Profecía es clara. Marvin Moore no da mucho lujo de detalles y al contrario niega la veracidad de quién es el anticristo y dice que el anticristo son los falsos cristianos. Pero el Espíritu de Profecía dice claramente que el anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el papado. Vamos a citar otra revista más que se encuentra también en Signs of the Times. Una vez más, Signs of the Times, edición de julio del año 2002. Y noten en la portada, el título de portada de esta revista. ¿Qué es la marca de la bestia? Oh, interesante título de portada, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué dice esa declaración de esa revista. Dice, pero la verdadera marca de la bestia, dice este autor, que dicho sea de paso también es Marvin Moore, estará en las mentes y en los corazones de aquellos que hacen esta mala elección. La marca será reconocida solo por Dios. Señales de los tiempos o Signs of the Times, edición de julio de 2002, página 10. Si usted puede leer todo el artículo completo que apareció en esa fecha, en ese número de esa edición de Signs of the Times, de quién es la marca de la bestia, y en todo el artículo, mis queridos amigos y hermanos, porque yo tengo esa edición, tengo esa revista, en todo el artículo no dice, el autor no dice ni enseña qué es la marca de la bestia. Fíjese bien que el presidente de la Conferencia General, Ted N.C. Wilson, tomó el púlpito la noche del viernes en la reunión del fin de año de la división norteamericana, trazando de nuevo los componentes claves de su visión presidencial. Noten lo que dijo Ted Wilson. Esto salió en la revista adventista Spectrum Magazine del 13 de noviembre del año 2014. Dice así, el mensaje del tercer ángel, dijo Wilson, se basa en la profecía del capítulo anterior, o sea, Apocalipsis 12. La bestia, dijo Wilson, representa a la iglesia apóstata. ¿A quién representa la bestia según Wilson? A la iglesia apóstata. ¿Cuál iglesia apóstata? Porque hay muchas iglesias que son apóstatas. ¿Sí o no? Que componen a la Babilonia espiritual de Apocalipsis 17. Dice, la iglesia representa a la bestia, representa a la iglesia apóstata, lo que afectará negativamente la libertad religiosa de los adventistas. Sigue diciendo el pastor Wilson. Esto sucederá porque las entidades religiosas, dice entidades religiosas, pero no dice las iglesias apóstatas de Estados Unidos. Las entidades religiosas tomarán el control de los poderes gubernamentales y la iglesia apóstata, vuelve y lo dice, reinará libre, dijo él.
Entonces noten lo que añade Ted Wilson en ese artículo que apareció en esa revista de Spectrum Magazine del 13 de noviembre del 2014. La marca de la bestia que es la observancia de cualquier día que no sea el séptimo día sábado. ¿Cómo? Ustedes no oyeron bien esto. Permítame repetírselos, por favor, para que lo podamos entender. Lo voy a leer detenidamente, mis queridos amigos y hermanos. Wilson dijo, la marca de la bestia, que es la observancia de cualquier día que no sea el séptimo día sábado, o sea que puede ser lunes, Pastor Wilson, ¿verdad? O puede ser tal vez el martes, o el miércoles, o el jueves, según Wilson. Es una institución que establece claramente la autoridad de la bestia, porque el sábado es señal de la autoridad de Dios, dijo Wilson. Hermanos, ¿cómo es posible que el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día se puede atrever a decir públicamente que la marca de la bestia es la observancia de cualquier otro día que no sea sábado? En este artículo de esta revista adventista, el presidente Ted Wilson tampoco identifica quién representa la bestia de Apocalipsis 13 y tampoco identifica qué es la marca de la bestia. Bueno, vamos a preguntarle entonces al espíritu de profecía si los líderes que Dios levantó en este tiempo para predicar estos mensajes y para exaltar el espíritu de profecía, que es una de las columnas del mensaje adventista, no lo quieren decir. Pues vamos a preguntarle a la mensajera del Señor. Citamos Comentario Bíblico Adventista, Elena G. de White, tomo 7, página 990, nos dice: Juan fue llamado para que contemplara un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. ¿Observando qué día? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, mi querido amigo y hermano? El domingo. Dice, la observancia de ese día es la marca de la bestia. ¿Por qué el presidente Wilson no lo dijo? Si la palabra del espíritu de profecía lo dice claramente. Así que este es un llamado para muchos de estos ministros populares, estos pastores que están en posiciones de autoridad o en posiciones de responsabilidad. Dios les va a pedir cuenta a ellos en el día del juicio por ocultar la verdad y no predicarla al mundo. Recuerden que el mensaje del primer ángel comienza diciendo: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a citar otro libro del espíritu de profecía, es una matutina, o sea, un devocional muy hermoso que se llama Cristo Triunfante. 6 de diciembre, página 345. Noten cómo dice la mensajera del Señor. Cuando la verdad que apreciamos fue reconocida por primera vez como verdad bíblica, o sea, cuando comenzó este movimiento, cuando esta iglesia fue establecida, dice la sierva del Señor, cuán extraña parecía y cuán fuerte era la oposición que tuvimos que afrontar al presentarla a la gente al principio, pero cuán fervientes y sinceros eran los obreros obedientes que amaban la verdad. Oh, mis queridos hermanos, cuando este movimiento comenzó a predicar este triple mensaje angelical en ese entonces, levantó fuerte oposición y tuvieron que afrontarla con grande amargura. Tuvieron que enfrentar crisis, tuvieron que enfrentar pruebas en el principio cuando presentaron esta verdad, pero los hombres y mujeres que la presentaban eran fervientes y sinceros obreros, obedientes a Dios porque amaban la verdad. Antes de continuar leyendo esta declaración, te hago una pregunta. ¿Eres tú obediente a Dios? ¿Amas tú esta verdad? ¿O eres fiel y obediente al pastor de tu iglesia? Noten cómo sigue diciendo la mensajera del Señor en esta declaración. Éramos realmente un pueblo peculiar. Ese éramos está en pasado. ¿Será hoy este pueblo, la iglesia adventista del séptimo día, un pueblo peculiar? Éramos pocos en número, sin riqueza, sin sabiduría ni honores mundanales, pero creíamos en Dios y éramos fuertes y teníamos éxito, aterrorizando a los que obraban mal. Increíble, mis queridos hermanos.
Yo me pregunto, esta iglesia que dice ser el pueblo de Dios hoy, la iglesia adventista del séptimo día, ¿está aterrorizando el mundo con el triple mensaje de los tres ángeles? Lo dudo, mis hermanos, y lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo, nuestro amor mutuo era firme y no se conmovía fácilmente. Entonces el poder de Dios se manifestaba entre nosotros. Los enfermos eran sanados y había mucha calma y gozo santo y dulce. Para que el poder de Dios se manifieste sobre una iglesia, esta iglesia tiene que estar obedeciendo lo que dice Dios en su palabra. Se habla mucho del derramamiento de la lluvia tardía. Inclusive el presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, Ted Wilson, está promoviendo que hay que tener un reavivamiento y una reforma en la iglesia para que se derrame el Espíritu Santo, para que se derrame la lluvia tardía. Déjeme desengañarlos, chasquearlos tal vez. El Espíritu Santo, la lluvia tardía, que será el poder de Dios que se derramará sobre su pueblo en el tiempo del fin, jamás se va a derramar sobre una iglesia que está negando o rechazando estos mensajes. Noten cómo sigue diciendo la declaración de Cristo triunfante del 6 de diciembre, página 345. Pero mientras la luz ha continuado aumentando, la iglesia no ha avanzado proporcionalmente. ¿Oyeron eso? El oro puro se ha empañado gradualmente y la muerte y el formalismo han venido a trabar las energías de la iglesia. Sus abundantes privilegios y oportunidades no han impulsado al pueblo de Dios hacia adelante y hacia arriba, hacia la pureza y hacia la santidad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay santidad en la iglesia hoy? ¿Por qué lo que vemos es mundanalidad en la iglesia? Porque el mensaje verdadero, el mensaje del tercer ángel, el mensaje verdadero de la justificación por la fe ya no se predica y ya no se vive en la iglesia. Sigue diciendo la declaración, un fiel aprovechamiento de los talentos que Dios le ha confiado aumentaría grandemente estos talentos. Donde mucho ha sido dado, mucho será pedido. Los que aceptan fielmente y aprecian la luz que Dios nos ha dado y toman una alta y noble decisión con abnegación y sacrificio, serán conductos de la luz para el mundo. ¿Quieres tú formar parte de ese remanente en el tiempo del fin? ¿Quieres tú tomar una posición alta y sublime y noble para ser un conducto de luz? ¿Para presentar estos mensajes para el tiempo del fin? El llamado es para ti hoy, no es de parte mía, es de parte de Dios. Citamos una vez más este devocional, Cristo triunfante. Pero la página 347, noten cómo dice, nos acercamos al conflicto final, dice la mensajera del Señor, y no es tiempo para hacer concesiones ni para ocultar los colores. No es ahora tiempo para claudicar en nuestros esfuerzos, ni embotarnos o perder nuestro entusiasmo, ni tiempo de ocultar nuestra luz debajo de un almud, ni de hablar con delicadeza. El pastor Wilson está hablando con delicadeza. Signs of the Times está hablando con delicadeza. Ni de profetizar engaño. Muchos de estos ministros a través de esos artículos en esas revistas están profetizando engaño. La apostasía original, oigan bien, la apostasía original comenzó con la incredulidad y el rechazo de la verdad. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración, hermanos! Cuando una iglesia está rechazando la verdad, cuando una iglesia está predicando mensajes que no llevan las credenciales divinas, es una iglesia que ha apostatado de la verdad. Vamos a buscar otra declaración más de Elena G. White en una serie de 4 tomos que se llama Materiales de 1888. Esto está todavía en inglés, no ha sido nunca traducido. Yo tuve la oportunidad de traducir esta declaración. Repito, Materiales de 1888 por Elena G. White, páginas 721 y página 903. Dice así, aunque no debemos buscar la controversia y no debemos ofender innecesariamente, debemos presentar la verdad con claridad y decisión. Gloria a Dios. Y mantenerlos firmes
a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Por eso, mis queridos hermanos, los verdaderos hijos de Dios en el tiempo del fin van a ser decapitados por causa de la verdad. Así lo ve Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 4. Pero esos hijos de Dios fieles se mantuvieron de parte de la verdad, se mantuvieron fieles a la verdad de la justicia y no tuvieron temor de presentar la verdad con claridad y decisión. El pastor Wilson, Signs of the Times, Spectrum Magazine no están presentando ni predicando la verdad con claridad y con decisión. Sigue diciendo la sierva del Señor en esta hermosa declaración: ustedes no han de mirar al mundo con el fin de aprender lo que han de escribir y publicar, o lo que han de hablar. Dejad que todas vuestras palabras, oigan bien, oiga Pastor Wilson, oiga Marvin Moore, oiga Signs of the Times, oiga Spectrum Magazine, dejad que todas vuestras palabras y obras testifiquen. No hemos de seguir fábulas, gloria al Señor. Qué tremenda declaración, mis queridos hermanos. Citamos otra vez Signs of the Times, revista adventista del séptimo día o señal de los tiempos, de la edición de noviembre del año 2002. Mire el título de portada, como dice: ¿está el anticristo vivo hoy? Tremendo, hermano. Yo no sé qué está pasando con estas imprentas de la iglesia adventista, hermanos. Yo no sé cómo Dios está viendo hoy esta iglesia. Dice esta declaración en la página 9. Dice así: yo propongo, dice este autor, que el anticristo será de verdad demoníaco, pero aparecerá semejante a Cristo, lo opuesto de un carácter cruel y demoníaco. Esto me suena al futurismo de Rivera. Me suena la doctrina de que el anticristo va a aparecer en un tiempo futuro, a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio después. Esto es lo que se está presentando aquí, mis queridos hermanos. Esto es un evento futuro. En Signs of the Times, sigue diciendo el artículo, en Signs of the Times, en artículos anteriores, hemos identificado al cuerno pequeño de Daniel como... Vuelvo y repito, en Signs of the Times, en artículos anteriores, hemos identificado al cuerno pequeño de Daniel como el cristianismo medieval, lo cual era una institución, no un solo individuo. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 lo hemos identificado como el cristianismo medieval. Si una persona que no entiende nada de eso lee ese artículo, dirá: ¿y qué es el cristianismo medieval? Tenemos que ir al conflicto de los siglos, mis queridos hermanos, un extraordinario libro que Satanás odia a muerte. Y la página 492 de este libro nos aclara lo que no quiere aclararnos Signs of the Times. Como decíamos en la cita anterior de materiales de 1888, la página 721 y la página 903. Debemos presentar la verdad con claridad y decisión. Esta verdad, esto no es una verdad, corrijo, esto no es una verdad. Este artículo que se está publicando o que se publicó en Signs of the Times acerca de quién es el anticristo no es una verdad clara y contundente. Dice la sierva del Señor, conflicto de los siglos, repito, página 492, en el capítulo 13. ¿En qué capítulo? En el capítulo 13, o sea, el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo del 1 al 10, se describe otra bestia parecido a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. ¿A quién, hermanos? ¿A quién representa este símbolo? Al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo: le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias. Noten cómo termina la declaración. Esta profecía, o sea, la profecía de Apocalipsis 13, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Bueno, si Marvin Moore o Signs of the Times, Marvin Moore, dicho sea de paso, es el editor de esta revista, no sé si actualmente seguirá siendo el editor, no quiere
presentarla al mundo, pues el conflicto de los siglos sí lo presenta y dice claramente que el papado es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, mientras que Signs of the Times, respaldada por la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice que el papado es el cristianismo medieval. Vamos a ver qué nos dice otra declaración más, el conflicto de los siglos, página 499, dice: el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25, citamos otra fuente adventista, edición especial, El Centinela, profecías en tiempos difíciles, edición de 2005 por el pastor Alejandro Bullón, otro pastor reconocido a nivel mundial en el mundo hispano. Vamos a ver qué escribe este hombre allí en este artículo de revista, que fue una edición especial sobre las profecías bíblicas tanto de Daniel como Apocalipsis. Dice así en la página 17 y en la página 30 de El Centinela, edición 2005. Dice: quien quiera que esté simbolizado por este cuerno pequeño. Oiga, por favor, mi querido amigo pastor Bullón, si la sierva del Señor dice que el cuerno pequeño es el papado, parece que usted nunca ha leído el conflicto de los siglos. Porque dice claramente: quien quiera que esté simbolizado por este cuerno pequeño, dice usted, tiene que tener implicaciones religiosas por un simple motivo. Este cuerno llega a la tierra gloriosa. Por este motivo, en este capítulo, o sea, el capítulo 13 de Apocalipsis, oiga lo que dice Bullón: me limito a transcribir el texto de las Escrituras y ruego al Espíritu Santo que ilumine su mente, o sea, la mente del lector, para que llegue a sus propias conclusiones. Por favor, pastor Bullón, ¿qué cuenta le va a dar usted a Dios en el día del juicio cuando está ocultando la verdad al mundo? Donde la sierva del Señor dice que debemos presentar la verdad con claridad y decisión. Termina la declaración diciendo: no quiero nombrar a esta o aquella iglesia, o a este o aquel dirigente religioso. Qué pena, hermanos. Qué tristeza. Esta es la posición de la Iglesia Adventista hoy. Recuerde, mi querido amigo y hermano que me escucha, nada que salga de la imprenta de la Iglesia Adventista es aprobado por la Iglesia Adventista misma. Todo lo que sale en sus publicaciones ha sido ya previamente aprobado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso significa que esa es la posición actual de la Iglesia Adventista. Leo nuevamente El Centinela, pero la página 14. El pastor Bullón, o Alejandro Bullón, como se le conoce. Seguidor, multitudes le siguen, anhelan escuchar sus mensajes y sus temas, sus enseñanzas y sus estudios. Noten lo que dice en la página 14. Esta mujer, hablando de la mujer del capítulo 17 de Apocalipsis, o sea, la gran ramera, vestida de púrpura, es sin duda alguna una iglesia prostituida, que dejó de ser la iglesia de Dios, aunque pretenda ser siéndolo. No sería prudente, oiga lo que dice él, no sería prudente hacer gala de arrogancia para señalar a esta o aquella iglesia. Más sensato es que usted, estimado lector, llegue a sus propias conclusiones sin forzar la palabra de Dios. ¿Qué le parece a usted? Esto es una vergüenza, hermano, y lo digo con mucho respeto. ¿Cómo es posible que él espera de que un lector que tal vez desconoce la profecía bíblica y esté leyendo ese artículo llegue a sus propias conclusiones? Usted tiene que identificar quién es esa mujer. Usted tiene que identificar quién es la bestia, Apocalipsis 13. Usted tiene que identificar quién es el cuerno pequeño. O de lo contrario, la sangre de esas almas que se pierdan en el tiempo del fin va a caer sobre su propia cabeza. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista, Elena G. White, el tomo 7, página 994. Escuchen cómo dice, en el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿En cuál capítulo? En el capítulo 17 de Apocalipsis, el mismo capítulo que hace referencia el pastor Bullón en su revista. Se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idolátrica al servicio del papado. ¿Al servicio de quién? Del papado, las cuales beben del vino de la ira de su fornicación. Así se representa al poder papal. ¿A quién, mi estimado pastor Bullón?
al poder papal, a esa mujer que usted no quiere identificar como la iglesia papal. El espíritu de profecía ya la identifica. Tal parece que usted no lee el espíritu de profecía, y pongo en duda de que usted crea en ese don que Dios le dio a esta iglesia. Dice: así se representa el poder papal, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña las naciones. Otra revista más, Adventist Review, o sea, revista adventista, pero la edición en inglés, del 15 de octubre del año 2015. El pastor Ted Wilson escribió ese artículo. Y dice el pastor Wilson en la página 3 de esa revista lo siguiente: estamos viviendo en tiempos asombrosos, dice Ted Wilson. Los que están en sintonía con la profecía bíblica y con los eventos tanto dentro como fuera de la iglesia adventista del séptimo día, se dan cuenta de que Dios está haciendo algo inusual. Creo con todo mi corazón que Jesús viene pronto, dice el pastor Wilson. Si bien nadie debe predecir cualquier fecha específica, se nos ha dado señales en la Biblia que señalan el tiempo justo antes de la venida del Señor, y que ese tiempo es ahora. Este artículo es bastante largo. Yo solamente saqué algunas porciones de esta revista, de este artículo escrito por Ted Wilson, que lleva como título el título de portada de esta revista. Usted lo puede buscar en los archivos de las Adventist Review, ahí está, y pueden leer el artículo si ustedes no creen lo que yo les estoy diciendo. El título de portada es Viviendo en Anticipación. Muy importante ese artículo. Entonces el pastor Wilson abarca el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Noten cómo dice: mensaje del primer ángel en la página número 4, dice así. En este primer mensaje, Ted Wilson habla acerca del evangelio eterno, hermanos. La salvación por la fe y la justicia de Cristo, cuando usted lee el artículo. También habla del llamado a adorar al Creador de los cielos y la tierra, colocando sobre las personas la responsabilidad de guardar el sábado. Muy importante. Pero le falta algo muy importante, le falta un ingrediente muy importante. Pero no habla acerca de lo que significa temer a Dios y darle gloria. Dejó esa parte fuera del mensaje, y eso no se puede dejar fuera, hermanos. Dice el libro de Apocalipsis que el que le quita o le añade, Dios le va a quitar del libro de la vida. Deja por fuera en la parte de temer a Dios y darle gloria. Y nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos, que este mensaje hace un llamado al que lo recibe, que a través de Cristo podemos alcanzar, ¿qué cosa? La victoria absoluta sobre todos nuestros pecados, porque la posición de la iglesia adventista hoy no es esa. Vamos a hablar del mensaje del segundo ángel brevemente. En la página 4 aparece también ese mensaje. El segundo mensaje: ha caído Babilonia, se repite en Apocalipsis 18 del 1 al 4. El pueblo de Dios que todavía está en Babilonia, dice Wilson, es llamado a salir para que no sea culpable de participar de sus pecados y para que no reciba las plagas que han de ser derramadas sobre ella. Por tanto, escuchen bien, por tanto, dice Wilson en esta revista, Babilonia está constituida por las iglesias que enseñan muchos de los errores teológicos transmitidos por medio de la iglesia de la Edad Media. Wow. ¿Cuáles son esas iglesias, pastor Wilson? Por favor, explíqueme. Dígame cuáles son esas iglesias que están enseñando errores teológicos y que son transmitidos por la iglesia de la Edad Media. ¿Y cuál es la iglesia de la Edad Media? ¿Por qué usted no es claro en su lenguaje? Habíamos dicho en la declaración de materiales de 1888, la hermana White, en la página 721 y 903, que nuestro mensaje debemos de presentar la verdad con claridad y decisión. Usted no está presentando la verdad con claridad. Déjeme decirle con mucho respeto que usted se merece. El pastor Wilson, el mensaje del segundo ángel, no menciona ni habla acerca de cuáles iglesias componen a Babilonia hoy. Pero vamos al mensaje del tercer ángel, la página 4 y la página 5. Vamos a ver qué dijo Wilson en ese artículo de revista Adventist Review del 15 de octubre del 2015 en su edición en inglés. Dice así: el mensaje del tercer ángel, encontrado en los versículos 9 al 11, contiene una clara advertencia: no adorar a la bestia y a su imagen o recibir su marca. Oh, qué interesante, ahora esto sí se pone bueno. Hacer así dará lugar a la aniquilación.
el contenido del tercer ángel o del tercer mensaje se basa en la profecía del capítulo anterior, o sea, el capítulo 13. La bestia representa, lo voy a poner en suspenso porque aquí viene el mensaje de Wilson. La bestia representa a la iglesia apóstata. Oiga, ¿cuál iglesia apóstata? La segunda bestia en este capítulo, que representa a los Estados Unidos, a esa sí la describe, pero no a la primera. Crea la imagen de esta bestia. La marca de la bestia, ahora sí, Wilson va a ser más claro. La marca de la bestia, la observancia de otro día que no sea el séptimo día sábado, es una institución que establece claramente la autoridad de la bestia. No entendí nada, Pastor Wilson, perdóneme, pero me dejó en lo mismo. ¿Por qué usted no es claro? ¿A quién le tiene miedo? ¿Le tiene miedo al poder papal? ¿Le tiene miedo a la bestia de Apocalipsis 13:1 que representa el papado? ¿Le tiene miedo a la imagen de la bestia que representa las iglesias apóstatas de Estados Unidos que se han apartado de la verdad? Y posiblemente la iglesia adventista también está en medio de ese grupo, porque hoy se ha apartado de la verdad, lo estamos leyendo en sus revistas y en sus artículos, y ha rechazado esta verdad. El conflicto de los siglos, página 441, quiero volver a leer. Escuchen esta declaración, el capítulo 18 del Apocalipsis. Indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14 del 6 al 12, la iglesia singular alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontraría aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Por eso hemos preparado esta serie, porque es el último mensaje que se tiene que dar al mundo. El pueblo adventista tiene que despertar. Amigo adventista del séptimo día, que sigues atado a una organización, a una iglesia que ha apostatado de la verdad, el llamado es para ti hoy. El llamado es para salir de Babilonia, para salir del error y unirte al remanente del tiempo del fin, que ha de predicar este triple mensaje angelical. Testimonios para la iglesia, el tomo 6, página 149 nos dice: Pero este no es el momento de arriar nuestra bandera o avergonzarnos de nuestra fe. ¿Escucharon eso? Ya no es tiempo para avergonzarnos de nuestra fe, para avergonzarnos del mensaje de los tres ángeles. El estandarte distintivo descrito con las palabras: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12, como dije al principio, debe ondear sobre el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Mis queridos hermanos, este es el mensaje que debe de ondear. Lamentablemente este mensaje no está siendo predicado con matices claros. Está siendo rechazado y está siendo ocultado por estos grandes líderes que el mundo adventista hoy está siguiendo en pos de ellos. Voy a compartir con ustedes un artículo de una edición que salió en una prensa católica en Cennic.org del 13 de octubre del año 2016. Es una agencia de noticias católicas romanas, y noten el título de esa noticia: decía, no es mi Jesús versus tu Jesús, sino nuestro Jesús, dice el Papa Francisco a grupo ecuménico en el Vaticano. Qué interesante, dice: el miércoles, antes de la audiencia general, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en la conferencia de secretarios de comuniones cristianas mundiales. No se le olvide ese título. Vuelvo y lo repito, el Papa Francisco recibió a los representantes de la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales, la Asociación Ecuménica Internacional, que se reúne anualmente en octubre. Oigan bien, hay un organismo mundial, si usted no lo sabía, amigo adventista, que se llama la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales, que visita, que tienen reuniones ecuménicas a nivel mundial todos los meses de octubre de cada año. Recientemente estuvieron en el Vaticano y tuvieron una conferencia con el Papa Francisco. Y dice que se reúnen cada año en un país diferente para mejorar el conocimiento mutuo. Permítame mencionar algunos de los miembros de ese grupo o de esa conferencia de secretarios de comuniones cristianas mundiales. Dice, la conferencia está compuesta por la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial,
el Consejo Consultivo Ecuménico de los Discípulos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxos Orientales, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué hace el pueblo profeso de Dios allí? La Conferencia Internacional de Obispos Católicos, la Fundación Luterana Mundial, el Patriarcado de Moscú, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, o sea, la Iglesia Católica está metida ahí también en esa conferencia de secretario de Comuniones Cristianas Mundiales, el Consejo Ecuménico Reformado, el Ejército de Salvación, el famoso Salvation Army, como se le conoce aquí en Norteamérica, el Comité Mundial de Amigos para la Consulta, o sea, los cuáqueros, la Convención Mundial de Iglesias de Cristo, la Alianza Evangélica Mundial y el Consejo Metodista Mundial. Un representante del Consejo Mundial de Iglesias también suele estar presente. Vamos a hablar de las familias e iglesias, porque esto está en la página oficial del Consejo Mundial de Iglesias. Dice así en el artículo Familias de Iglesias. Noten cómo dice, mis queridos amigos y hermanos. En esta sección se ofrecen descripciones informativas breves de las principales tradiciones eclesiales y agrupaciones de iglesias que existen dentro del cristianismo. La mayoría de ellas, aunque no todas, forman parte de la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales. ¿Escucharon eso? Y de ese organismo forma parte o es miembro la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a ver qué nos sigue diciendo este artículo. Dice, las comuniones cristianas mundiales están compuestas de iglesias que pertenecen a la misma tradición y se mantienen unidas por una herencia común. Son conscientes de vivir en la misma comunidad universal y dan a esta conciencia al menos algún tipo de expresión visible estructurada. Los orígenes de algunas se remontan a varias décadas antes del movimiento ecuménico moderno. Otras se formaron o asumieron su nivel de actividad actual desde la fundación oficial del Consejo Mundial de Iglesia en 1948. Escuchen bien lo que dice la última parte de este artículo. Sus esferas de interés pueden ser bastante variadas. No obstante, crean vínculos que fortalecen el testimonio común de sus iglesias en áreas tales como la misión y la evangelización, la justicia y el servicio. Escuchen, por favor, abran sus oídos. Y la promoción de la unidad cristiana. Oh, mis queridos amigos y hermanos, ¿qué está buscando la Iglesia Adventista del Séptimo Día? La Iglesia Adventista del Séptimo Día está buscando la unidad cristiana con todas las iglesias hijas de Babilonia y con la gran ramera que es Babilonia la Grande, el papado. Y es por eso ahora usted se puede dar cuenta el por qué ya la Iglesia Adventista del Séptimo Día no está predicando el mensaje de los tres ángeles. ¿Se da cuenta, mi querido amigo y hermano, que es por eso que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o tal vez a la iglesia a la cual tú asistes, se te prohíbe predicar ya este mensaje? ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel desenmascara las artimañas de Satanás y desenmascara quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia y qué es la marca de la bestia. En esa reunión que se tuvo recientemente allí en el Vaticano, esa reunión de la conferencia de secretarios de las comuniones cristianas, ustedes pueden ver ahí en la foto a este personaje, este señor de raza de color, y usted pensará y dirá, ¿quién es ese señor que le está dando la mano al Papa Francisco? Bueno, yo les voy a decir quién es. Este señor se llama Hanoune Diop o Diop, y Hanoune Diop es el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel de la Conferencia General del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa, y es el presidente de las Comuniones Cristianas Mundiales. ¿Qué le parece a usted, mis queridos hermanos? Después de haber visto esta evidencia de este oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Hanoune Diop, que dicho sea de paso, vamos a recalcar, es el director del Departamento de Libertad Religiosa de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, pero también, si ustedes no lo sabían, es también el director
de la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. Y ya vimos que este organismo lo único que busca es prácticamente la unión de todas las iglesias. Hago una pregunta, ¿será que la iglesia adventista, o al menos estos líderes que están dirigiendo esta iglesia hoy, estarán llevando a la iglesia de nuevo a Roma? Vamos a ir terminando con dos declaraciones muy importantes. La primera se encuentra en Signs of the Times, 19 de febrero de 1894. Esta es una cita de la mensajera del Señor, Elena G. White. Repito, Signs of the Times, o sea, señal de los tiempos, 19 de febrero de 1894, que nos dice: el Señor ha pronunciado una maldición sobre aquellos que quitan o añaden a las Escrituras. El gran yo soy ha decidido lo que debe de constituir la regla de fe y doctrina, y Él ha diseñado que la Biblia debe ser un libro de familia. Escuchen bien, la iglesia que sostiene la palabra de Dios está irreconciliablemente separada de Roma. Increíble, hermanos. Dice la sierva del Señor que la iglesia que dice ser el pueblo de Dios debe estar irreconciliablemente separada de Roma, pero tal parece que estos líderes de esta iglesia adventista del séptimo día están acercándose cada día más a Roma. Sigue diciendo, los protestantes estuvieron así una vez separados de esta gran iglesia de apostasía, pero ellos se han acercado casi a ella y están aún en el camino de reconciliación hacia la iglesia de Roma. Roma nunca cambia, ¿escucharon eso? Roma nunca cambia. Sus principios no han alterado en lo más mínimo. No ha disminuido la brecha entre ella y los protestantes. Ellos son los que han hecho todo el avance. Pregunta, ¿pero cuál es el argumento del protestantismo de hoy día? Es el rechazo de la verdad bíblica. ¿Es qué? El rechazo de la verdad bíblica. Entre esas verdades bíblicas se encuentra el mensaje de los tres ángeles, como pudimos darnos cuenta a través de estas evidencias que ya la iglesia adventista prácticamente ha rechazado este mensaje. Así que es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace a los hombres acercarse a la infidelidad. Es una iglesia apóstata la que disminuye la distancia entre ella misma y el papado. Son palabras fuertes, amigos y hermanos que están viendo este mensaje en esta hora. Dice la sierva del Señor que la iglesia que se acerca a Roma, aunque diga ser la iglesia que es el pueblo de Dios en esta tierra, se constituye a una iglesia apóstata. Son las almas como Lutero, Ridley, Hooper y los miles de hombres nobles que fueron mártires por el bien de la verdad, los verdaderos protestantes. Permanecieron como fieles centinelas de la verdad, declarando que el protestantismo es incapaz de unirse con el romanismo, pero que debe de estar tan distante como sea posible de los principios del papado como lo está el oriente del occidente. Así que podemos darnos cuenta de que esta declaración tan importante ha sido prácticamente puesta a un lado, lamentablemente, y es por eso que nosotros estamos haciendo un llamado a través de estos mensajes, un llamado para que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan darse cuenta de cómo esta iglesia, que fue la iglesia que Dios levantó para predicar estas grandes verdades para el tiempo del fin, sobre todo la verdad de los tres ángeles, ha sido prácticamente un instrumento para acercarse de nuevo a Roma papal. Así que esta iglesia, a través de sus organismos y concilios ecuménicos, está prácticamente llevando a la apostasía a un pueblo, y es por eso que nosotros tenemos que levantar esa estandarte, esa voz de alarma en esta hora y despertar a un pueblo que está allí viendo este mensaje. Voy a ir terminando con una declaración más que es muy importante, porque la sierva del Señor tuvo un sueño en cierta oportunidad, y déjenme compartir con ustedes ese sueño que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1 y la página 502. Noten cómo dice: a nuestro regreso en el camino sostuvimos 2 reuniones en Orange y vi evidencias de que la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Señor. Dice la sierva del Señor: esa noche
soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa, oigan bien, de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía, dice la mensajera del Señor, los conocía bien, y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror, sigue diciendo la mensajera del Señor. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetí a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Vamos a ver qué representa este sueño en pocas palabras. Yo sé que ustedes han leído esta declaración anteriormente, pero vamos a mencionar brevemente el significado de este sueño. Battle Creek era el centro de la obra adventista en los tiempos de la hermana White. ¿Por qué? Porque ella dice que esa noche soñé que estaba en Battle Creek. Era el centro de la obra adventista en ese entonces. Hoy, ¿cuál es? Silver Spring, Maryland. Había una compañía, la compañía que la hermana White ve en este sueño. Ella la conocía porque salió a abrirles la puerta. Eso significa que eran hermanos adventistas. También dice este sueño que una procesión de católicos llevaba una cruz y un escapulario. Esta escena cambió, por supuesto. La compañía que la hermana White había visto anteriormente ya no era lo que parecía, mis queridos hermanos. Era la misma compañía, pero esta vez unida al catolicismo romano. La casa, también habla de la casa. La casa representa a la iglesia adventista que estaba siendo declarada proscrita. El apóstol Pablo, ustedes conocen ese texto, 1 Timoteo 3:15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que esa casa simbolizaba o representaba la iglesia adventista. Y decía también que la casa estaba proscrita. Hermanos, la palabra proscrita viene de la palabra proscribir, y que significa excluir o prohibir una costumbre o el uso de algo, o echar a alguien del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Hoy, en la iglesia adventista, oigan bien, se ha prohibido el uso de los libros de Ellen G. White en los sermones, en las lecciones de escuela sabática, o inclusive en casi todas las publicaciones adventistas. También dice que tenían que las pertenencias, habla de las pertenencias. ¿Qué eran las pertenencias o qué significaban? Bueno, las pertenencias significaban significa cosa que es propiedad de alguien determinado. Solo la iglesia adventista, mis queridos hermanos, Dios le dio el don profético del espíritu de profecía, y tales escritos como el conflicto de los siglos hablan en contra de la santa orden, o sea, del falso sistema católico romano, y sus pertenencias debían ser confiscadas. Es por eso que hoy esos libros prácticamente han desaparecido de las iglesias adventistas, ya no se leen detrás de los púlpitos. ¿Será que ya esas pertenencias fueron confiscadas? La palabra confiscada significa privar a alguien de sus bienes, y nosotros sabemos que los bienes representan las verdades que Dios le dio a la iglesia adventista. Podemos darnos cuenta de que este sueño de testimonios para la iglesia, tomo 1, página 502, se está cumpliendo ante nuestros ojos en la experiencia de la iglesia adventista del séptimo día actual. Oh, mis queridos hermanos, el Señor hace un llamado en esta hora
a través de su palabra. Vamos a ir leyendo unos textos para ir terminando. Voy a leer unos textos más de el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 18. Y voy a compartir una declaración más con ustedes del comentario bíblico adventista, pero permítanme leer Apocalipsis 18, versículo 1 y versículo 2, que nos dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 4, ¿cuál es el llamado de Dios para su pueblo hoy? Salir del error, salir de la confusión. Dice ahí: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquellos que insisten en seguir atados a una organización que ha apostatado de la verdad, si insisten en seguir atados y seguir siendo miembros de esta organización que ha rechazado la verdad que una vez Dios le dio a esta iglesia del cielo, la verdad del mensaje de los tres ángeles, amigo y hermano que me escucha, si usted insiste en seguir atado a una organización que ha apostatado de la verdad y que cada día se está acercando más y más a Roma, pues usted va a recibir también la ira de Dios en el tiempo del fin, porque eso es prácticamente pecado corporativo. Pero déjeme compartir una cita más con ustedes de este comentario, el comentario bíblico adventista, el tomo 7A. Noten lo que dice en la página 1004, o sea, 1004 del tomo 2, hablando acerca de la condición del pueblo de Israel en los tiempos del profeta Samuel y también en los tiempos de Elí. Ustedes recordarán que los hijos de Elí estaban viviendo en apostasía en ese entonces, y mire lo que sucedió. Escribe la mensajera del Señor en la página 1004, columna de la izquierda, comentando a Primera de Samuel capítulo 2, versículo 17, para aquellos que tienen sus Biblias de estudio. Dice así: cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto, o sea, para la adoración. ¿Escucharon eso, hermanos? Cuando se dieron cuenta de que la iglesia estaba siendo dirigida por personas que estaban apostatando o que habían apostatado de la verdad, dice que los verdaderos israelitas, los verdaderos adoradores en ese tiempo, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran ya más al lugar designado para el culto, o sea, para la adoración. ¿Y cuál es el lugar designado para el culto o para la adoración? Por supuesto, las iglesias o los templos adventistas. Sigue diciendo, noten cómo termina la declaración: muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios. Esto es interesante porque solo los sacerdotes estaban comisionados para celebrar los sacrificios en ese entonces, pero estas personas tomaron la decisión de ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Oh, mis queridos hermanos, esta es una declaración muy, pero muy importante. ¿Qué harás tú después de haber escuchado este mensaje? ¿Qué harás tú después de haber escuchado todas estas evidencias, tanto bíblicas como del espíritu de profecía y también a través de publicaciones adventistas? No es mi deseo en esta hora atacar o hablar mal de esta iglesia adventista, porque yo creo, mis queridos hermanos, de que esta iglesia fue levantada por Dios cuando surge del movimiento adventista después del año 1844. Esta iglesia ha sido privilegiada, recibió toda la verdad del cielo, y esta iglesia, mis queridos amigos y hermanos, la levantó Dios, pero tristemente esta iglesia hoy actualmente se ha apartado de la verdad, ha apostatado de la verdad que Dios le dio, y el llamado para ti y para mí en esta hora es salir del error, salir de la confusión
y unirte al remanente, el remanente que ha de predicar este triple mensaje angelical al mundo, el remanente que ha de predicar no solo el mensaje de los 3 ángeles, sino todas las verdades que Dios le dio a esta iglesia. El llamado es para ti en esta hora. ¿Estarás dispuesto a escuchar lo que Dios dice en su palabra? Que el Señor te bendiga en esta hora y que Dios nos ayude a mantenernos firmes y fieles por causa de la verdad para este tiempo del fin. Bendiciones para todos.